Estamos celebrando el domingo cuarto después de la Epifanía. El Evangelio está tomado de San Mateo y nos dice: en aquel tiempo subió Jesús a una barca con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una fuerte borrasca hasta el punto en que la nave parecía verse cubierta por las olas. Mas Jesús dormía. Y acercándose a él sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo Jesús: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Se levantó entonces e imperó a los vientos y al mar, y siguióse una gran bonanza. Los discípulos maravillados decían: ¿quién es este a quien los vientos y el mar le obedecen? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Aunque todavía falta un domingo más después de la Epifanía, queridos fieles, el próximo miércoles 2 de febrero estaremos celebrando nosotros la festividad de la purificación de la Santísima Virgen María, o lo que popularmente se le llama como la Candelaria, la fiesta de la Candelaria. Una fiesta muy hermosa, llena de enseñanzas para cada uno de nosotros. Y con esta fiesta prácticamente, como les digo, aunque queda un domingo más después de la Epifanía, con esa fiesta se clausura el tiempo navideño. Este nacimiento que ven ustedes aquí, las luces navideñas, es el último domingo, el día de hoy, que lo van a ver, puesto que el día 2, al momento de levantar al divino niño Jesús, al vestirlo como acostumbramos aquí en México, clausuramos de una manera práctica el tiempo navideño y empieza el tiempo ordinario dentro de la iglesia, preparándonos ya casi, pues, para la Cuaresma y para la Semana Santa, que es el siguiente tiempo que nosotros vamos a celebrar. Este día 2 de febrero bendeciremos nosotros las velas, las candelas, que servirán para nuestro aprovechamiento espiritual como un sacramental que nos brinda a nosotros las ayudas del cielo para poder alcanzarlo más fácilmente. Las velas benditas es un sacramental, y preguntará alguno de ustedes: pero monseñor, explíquenos qué es un sacramental y cuáles son los efectos que produce en nosotros. Para poder saber, queridos fieles, qué es un sacramental, tenemos que saber primeramente qué es un sacramento. Nuestro Señor Jesucristo fundó la Santa Iglesia Católica, constituida o prefigurada en la barca de San Pedro, y también en la barca que ustedes acaban de considerar en la lectura del Evangelio del día de hoy, en la cual nuestro Señor Jesucristo subió y en la cual allí se quedó. Y aunque esta barca, que es la Iglesia Católica, ha siempre tratado de ser destruida por las olas de los herejes, por las olas del demonio, nuestro Señor Jesucristo está en ella, y nunca va a suceder que ella sucumba en la profundidad del mar. Como Jesucristo está en la barca, que es la Iglesia Católica, ella siempre está segura. Y por eso nosotros, pobres hombres de poca fe, aunque vemos lo que el modernismo ha hecho ahorita con la Iglesia, aunque vemos lo que el demonio hace con la Iglesia, aunque vemos lo que el hombre hace con la Iglesia, y a veces llegamos nosotros a tener algún miedo: Señor, sálvanos que perecemos. La iglesia está sufriendo, la iglesia se va a pique. Nuestro Señor nos diría lo mismo: hombres de poca fe, aquí estoy yo. Los elementos del mundo, el demonio también, los herejes y la maldad no pueden destruir una iglesia que Él mismo fundó y en la cual Él está presente siempre. Así es que no temamos, queridos fieles, la iglesia va a permanecer hasta el final de los tiempos. Y si bien ahorita es movida y atacada por las feroces olas
de las herejías, del demonio y de las gentes malas, nosotros sabemos que esta barca de la Iglesia Católica jamás podrá ser destruida. Dentro de esta iglesia está Dios, y Dios le dio a la Santa Iglesia todos los méritos que Él acumuló con su vida, pasión y muerte, para poder santificar por medio de ella a las personas. Es decir, nosotros en el estado de nuestra naturaleza caída, necesitamos de la gracia santificante, recuperarla para poder entrar en el cielo. Si nosotros morimos sin la gracia santificante, no podremos entrar en el cielo. El problema es que la perdimos con el pecado original. Y la herencia que nos dejaron nuestros primeros padres fue el que ya no nacimos con la gracia santificante. Somos hijos de ira, somos hijos del pecado, porque en pecado nos concibió nuestra madre. Y a este pecado original añadimos nosotros los pecados, las tristezas y las debilidades de nuestra propia persona para hundirnos aún un poco más. Necesitamos forzosamente de Dios para recuperar la gracia. Y por eso, llegada la plenitud de los tiempos, nació Dios de mujer y vino y habitó entre nosotros. Nos salvó y además de salvarnos, con los méritos que Él ganó, dejó depositado en su Santa Iglesia un cúmulo inmenso, tan inmenso como el mismo Dios, de méritos para que nosotros podamos ser perdonados, ayudados, levantados, regenerados de nuestra naturaleza caída y de esa suerte poder entrar en el cielo. Gracias a la salvación de nuestro Señor Jesucristo, podemos recuperar la gracia santificante perdida y podemos también recibir ciertas gracias, ayudas extras para poder librarnos del pecado, para poder elevarnos en la virtud, para poder nosotros alcanzar la vida eterna. Este cúmulo de gracias lo ganó nuestro Señor Jesucristo de una manera tan dificultosa, queridos fieles, que tuvo que hacerse un cuerpo para despedazarlo y de esa suerte ganar méritos para librarnos a todos y a cada uno de los seres humanos. Tanto los del Antiguo Testamento, que estaban detenidos en el Seol, en el seno de Abraham, como los del Nuevo Testamento, los del tiempo presente de nuestro Señor Jesucristo, como los que habríamos de llegar en su futuro. Todos podemos nosotros ser salvos si verdaderamente nos apropiamos de una manera tal y como Él lo dispuso de los méritos que Él ganó para salvarnos. Jesucristo dejó, por lo tanto, 7 brazos, 7 ríos, 7 fuentes, por medio de las cuales nosotros podemos tomar, recibir las gracias que Él nos ganó con su vida, pasión y muerte. Y estos se llaman sacramentos, los cuales son signos sensibles, instituidos por el mismo Dios, por el mismo Jesucristo, para otorgarnos a nosotros la gracia santificante, para recuperárnosla o para aumentarla en nosotros y producir en nosotros gracias especiales para poder librarnos del pecado en este mundo y poder alcanzar la eterna gloria. Dirán ustedes, ¿hasta qué punto puedo alcanzar yo los méritos de Jesucristo? ¿Y cuánto es el caudal que Jesucristo ganó para nosotros, depositándolo en la Iglesia Católica? Fue inmenso, queridos fieles. Imagínense, con la sola circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, con haber derramado una sola gota de su sangre, Jesucristo nos pudo haber salvado solamente con ella. Y sin embargo, Jesucristo derramó toda su sangre, hasta la última gota de sangre y agua que brotaron de su corazón, ya estando en la cruz, ya estando muerto en la cruz. Jesucristo se formó un cuerpo para poder sufrir, porque como Dios omnipotente y todopoderoso y Espíritu purísimo, no podía padecer. De tal suerte que se formó un cuerpo para poder padecer en el nombre de los seres humanos
y satisfacer por ellos a la justicia divina. Ese cuerpo debía de ser como una esponja de dolor, porque todo el dolor que debía recaer sobre todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano que se ha de salvar, tenía que Jesucristo padecer por él. Entonces vemos nosotros cómo Jesucristo nace en un establo pobre, en el invierno sufriendo frío, sufriendo la pobreza, sufriendo el trabajo realizado con sus propias manos y conociendo de una manera experimental lo que ya sabía él por su omnipotencia, por su omnisciencia. Él experimentando en su propio cuerpo lo que es padecer, de tal suerte que los méritos que ganó nuestro Señor Jesucristo con sus padecimientos aquí en la tierra fueron tan infinitos. Y dirán ustedes, tan infinitos así, Monseñor, que para todos tenemos el caudal suficiente para salvarnos, por supuesto. Ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue creado especialmente para el dolor, para captar el dolor, para sufrir de una manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Nosotros vemos cómo Jesucristo sufrió por nosotros. Sufrió los azotes, sufrió la coronación de espinas, sufrió el cargar con la cruz en el camino de la amargura, sufrió ser traspasado en la cruz, en el monte Calvario. Dirán ustedes, pero Padre, eso lo padecieron también otros seres humanos, como San Andrés, que fue crucificado, como San Pedro, que también fue crucificado. Sin embargo, ni el cuerpo de San Andrés, ni el cuerpo de San Pedro fueron creados especialmente para el dolor. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se formó un cuerpo tan sensible y tan captador del dolor, por decirlo así, que lo que nosotros podemos sufrir con un golpe, nuestro Señor lo sufría de una manera incomparablemente mayor. ¿Por qué? Porque con cada uno de sus dolores había de pagar todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas nuestras maldades. Nosotros cometemos un pecado y nos merecemos el infierno. Y vamos nosotros hacia el confesionario y confesamos sinceramente y con dolor nuestros pecados, y por medio de la absolución del sacerdote inmediatamente somos perdonados. Y decimos nosotros, qué fácil es Dios para perdonar. Señores, fácil Dios para perdonar, sí, pero a Dios le costó mucho. A Dios le costó lágrimas, le costó sangre, le costó azotes, le costó la muerte, de tal suerte que ese perdón que nosotros recibimos tan fácilmente, a Dios le costó la vida. A Dios le costó lágrimas, a Dios le costó sangre. Dios no perdona tan fácilmente en cuanto a Él, sino en cuanto a nosotros que somos tan débiles. Y Él ya pagó por nosotros, y es por eso que nosotros tenemos alguna debilidad, vamos y comulgamos. No se imaginan lo que le costó a Dios, el derroche de milagro, el derroche de poder, para poder confeccionar el Santísimo Sacramento. Y nosotros nos damos el lujo de poder comulgar cuando queramos. Y si no queremos comulgar, no comulgamos. De alguna manera despreciando y haciendo desaire a Jesucristo nuestro Señor, habiendo Él sufrido tanto, habiendo tenido que anonadarse para crearse un cuerpo, y de ese cuerpo hacer el Santísimo Sacramento, y darle todo su poder y darle toda su virtud con su pasión y su muerte, para que nosotros vengamos tan tranquilamente, asistamos a misa, y si queremos no comulgamos. Y cometemos los pecados, así sean los crímenes más horrorosos. Si verdaderamente nos arrepentimos y vamos y nos confesamos, la absolución dada por el sacramento de la penitencia nos brinda a nosotros tanta limpieza, tanta pureza, que quedamos, de acuerdo a nuestro propio dolor y a la virtud del sacramento, tan limpios y tan blancos como si no hubiéramos cometido ese crimen. Y decimos, qué fácil es Dios para perdonar. Queridos fieles, no saben
todo lo que le costó a Dios el habernos salvado. Sí lo sé, Padre. Lo vi en el camino de la amargura, lo considero todos los Viernes Santos lo que hizo por nosotros, sí, pero no sabes hasta qué alcance a Él le dolía su dolor. Él sufría en su alma por tus pecados. Nosotros veíamos los golpes, nosotros consideramos que fueron 5,000 azotes que le dieron en su cuerpo. Nosotros consideramos que las espinas le atravesaron el cuero cabelludo y hasta el cráneo. Nosotros consideramos cómo le pudo haber dolido, más o menos imaginándonos lo que nos ha dolido a nosotros, el astillarnos una mano, el habernos golpeado con algún martillo, el habernos inclusive en algún pie, lastimado nuestro pie con algún vidrio, con algún clavo. No, señores, no, señores, que nuestro cuerpo no fue hecho para el sufrimiento. Nuestro cuerpo lo hizo Dios para el goce. Desgraciadamente por el pecado original tenemos que sufrir para salvarnos, pero el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue hecho especialmente para el dolor y para el sufrimiento, porque en ese santísimo cuerpo tenía que recaer todos los pecados que yo había de cometer, el castigo de mis pecados, y el suyo, y el suyo, y el de toda la humanidad. ¿Se imagina hasta qué grado? No se imagina. ¿Hasta qué grado el mínimo golpe servía para producir dolor en el cuerpo y en el alma de nuestro Señor Jesucristo? No se imagina. Nosotros lo vemos sufriendo colgado en una cruz y nos imaginamos un dolor humano. No era un dolor humano, era un dolor divino, el cual servía como satisfactorio para cada uno de los pecados que nos habíamos nosotros de cometer. Yo no puedo contar el número de mis pecados, pero son muchos. Ahora contar el pecado, los pecados, el número de pecados de toda la humanidad desde Adán hasta el último ser humano, y todos y por cada uno de ellos satisfizo nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, en un solo cuerpo, por todos los cuerpos de los seres humanos, por todos sus malos placeres, por todo. Imagínense los méritos que ganó Jesucristo. Es incomparable, es inmesurable el cúmulo de méritos que Jesucristo dejó en la iglesia. Por eso la iglesia, teniendo los 7 sacramentos, produce el bautismo, borra inmediatamente el pecado original por medio del agua bautismal. Por eso usted los crímenes que usted cometa se le borran por el sacramento de la confesión. Por eso usted puede comulgar. Por eso tenemos sacerdotes y obispos. Por eso el enfermo recibe la virtud del sacramento de la extrema unción para soportar los males de esta vida y las enfermedades. Por eso tenemos todo el cúmulo y no nos falta nada en la Santa Iglesia Católica. Y la Iglesia los reparte a cada uno de nosotros por medio de los 7 sacramentos. La Iglesia no tiene poder sobre los sacramentos, más que el poder de distribuirlos, de confeccionarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los sacramentos son 7 y ustedes saben cuáles son, ¿verdad? Bautismo, confirmación, penitencia, comunión, extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. Esos 7 sacramentos los fundó Jesucristo nuestro Señor, no la Iglesia. La Iglesia no tiene el poder de modificarlos, ni en su ministro, ni en su forma, ni en su materia, ni en el sujeto. La Iglesia no tiene poder sobre los sacramentos porque Jesucristo es el fundador de ellos. Y por medio de esos 7 brazos nosotros alcanzamos la vida eterna. Pero como Jesucristo le dejó un cúmulo de gracias inmensos a la Iglesia Católica, y le dio el poder para que ella fuera la administradora de dichos bienes, la Iglesia se fundó unos que se llaman sacramentales, que son como los hijos de los sacramentos, le voy a llamar de esa manera. Los sacramentales, queridos fieles, son cosas o acciones que la Iglesia usa a semejanza de los sacramentos para producir mediante la oración de la Iglesia, la petición de la Iglesia a Dios, efectos principalmente espirituales. Estos sacramentales
no son sacramentos, no producen la gracia santificante, no la producen, pero ayudan a la gracia santificante dándonos a nosotros auxilios extras para que más fácilmente nos conservemos en gracia o podamos nosotros cumplir con el oficio de católicos y cualquier otro oficio que Dios nos haya encargado aquí en este mundo. Aún así no entiendo, Padre, ¿qué son los sacramentales? Los sacramentales, la Iglesia los fundó y son cosas o acciones. Las cosas, por ejemplo, el agua bendita es un sacramental. ¿Para qué sirve el agua bendita? Una persona que está en pecado mortal, si le echamos agua bendita, ¿recobra la gracia santificante? No, pero le da el agua bendita, lo predispone, le da una gracia actual, le da una ayuda del cielo, le da un efecto especial para que ese corazón que está en pecado mortal se arrepienta y se predisponga a recibir el sacramento de la confesión. El agua bendita es el principal sacramental que tiene la Iglesia Católica, la cual ella la utiliza para bendecir a las personas, a las cosas, para alejar al demonio. El agua bendita es el principal sacramental, no produce la gracia santificante, no produce una gracia ex opere operato, es decir, por sí misma, sino por la oración de la Santa Iglesia Católica, la cual le pide a Dios que por medio de esa agua bendita le dé las gracias que esa persona, esa cosa, ese animalito, ese lugar necesitan para poder que la presencia del Espíritu Santo esté en cada uno de ellos. Las bendiciones son el sacramental, y así como el agua bendita, que es una cosa bendita, que es un sacramental, así también están las velas benditas que vamos a bendecir nosotros el próximo 2 de febrero. Las velas benditas es un principalísimo sacramental dentro de la Iglesia Católica. ¿Producen la gracia santificante? No. Pero nos da auxilios del cielo para poder nosotros conservarnos en gracia, librarnos del peligro, alejar al demonio y atraernos todas las bendiciones del cielo. ¿Para qué sirven las velas benditas? Las velas benditas sirven para que, así como ellas al momento de ser encendidas producen una luz, esa luz es bendita, que alumbra a los hombres en las tinieblas del error y le da una guía para poder tomar decisiones correctas. Cuando yo tengo alguna duda en mi fe, cuando yo tengo alguna duda de qué decisión tomar en mi vida, enciendo una vela bendita y la luz de esa vela bendita me da a mí, me brinda la sabiduría para poder tomar una buena decisión en mi vida, para poder guiarme por el camino de la santidad y por el camino de la fe, fuera de errores, para poder tomar las mejores decisiones para mi vida y para la salvación del alma. Pero las velas benditas no solamente producen luz, producen también calor. Cuando yo me siento frío en la oración, cuando me siento seco de fervor, cuando me distraigo demasiado en las oraciones, yo enciendo el cirio bendito, yo enciendo la vela encendida, yo enciendo la vela bendita, de tal suerte que su calor y su gracia me ayudan a mí a mantener la devoción en mi oración, a crecer, a calentar ese corazón tan frío, tan distraído en la oración. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Si muchas veces en sus rosarios están ustedes distraídos, están secos, están fríos, enciendan su cirio bendito y allí enfrente del cirio bendito recen el Santo Rosario, recen sus oraciones, recen sus devociones y me dirán si no. Un calor, una gracia especial de Dios les ayuda a hacer con más atención y devoción las oraciones para con Dios nuestro Señor. Cuando estoy enfermo, las velas benditas me ayudan, porque ese divino calor me ayuda a recuperar la salud, porque esa divina luz me ayuda a comprender para qué sirve el sufrimiento en esta vida.
Y porque cuando estoy enfermo, los embates del demonio se hacen más pesados, queriéndome desesperar de la misericordia de Dios, las velas benditas con su luz y con su calor ayudan a alejar las potestades infernales en los lugares, en las casas, en donde fueren encendidas o fueren puestas, tal y como lo dice su propia bendición. Llegará el tiempo, queridos fieles, en que la maldad del mundo crezca tanto que las tinieblas de la maldad se apoderen de este mundo y vengan días terribles, días de tinieblas en las cuales ni la luz del sol ni la luz eléctrica podrán darles una claridad a los seres humanos, porque esa oscuridad no estará hecha de la noche, de la falta de luz del solar, ni la falta de luz eléctrica. Esas oscuridades estarán hechas de la maldad del ser humano y de la maldad del demonio que será desatado al final de los tiempos. Por eso solamente una bendición, solamente una luz bendita es la que podrá iluminar a los seres humanos, darles esperanza, darle una luz en el camino para que ellos puedan avanzar. Y por eso en aquellos lugares de tinieblas, en aquellos tiempos de tinieblas, en aquellos días de oscuridad, solamente las velas benditas traerán un poco de esperanza, un poco de aliento, un poco de claridad a los seres humanos que las enciendan. Por eso debemos de tener en nuestras casas velas benditas. Por eso tenemos nosotros que utilizarlas durante todo el año. Y si se nos acaban, aunque no sea la propia bendición del día 2 de febrero, traer más velas y bendecirlas en la iglesia para poderlas utilizar durante todo el año. Y guardar algunas por si algún día tenemos nosotros la gracia o la desgracia de sufrir los últimos tiempos, de sufrir el apocalipsis, que en cualquier momento pudiera acontecer. Para eso es este sacramental de las velas benditas, para ayudarnos a nosotros a repeler el demonio, para ayudarnos a nosotros a traer la salud, para darnos sabiduría, para darnos fervor, para darnos todo. O sea, las velas benditas es un instrumento que utiliza la iglesia para repartir las gracias actuales de parte de Dios y de parte por parte de nuestra necesidad. Hay otras sacramentales como son las bendiciones. En el ritual romano hay una gama bastante prolífera de bendiciones. Todo se puede bendecir. Padre, ¿puedo bendecir entonces los frutos? Claro, hay una bendición para los frutos de la tierra. Padre, ¿puedo bendecir el pan? Claro que puede usted bendecir el pan. Padre, ¿puedo bendecir los medicamentos que me voy a tomar porque estoy enfermo? Pero claro, de hecho es algo que tiene que hacer usted antes de tomarse sus medicamentos. Llévelos a la iglesia para que sean bendecidos y estos produzcan con la gracia de Dios un mayor efecto, no solamente en su cuerpo, sino también en su alma. Padre, ¿puedo bendecir hasta mis animalitos? Claro. En la fiesta de San Antonio, la iglesia tiene una bendición especial para los animalitos. Aunque no solamente en esa fiesta pueden ser benditos, sino que pueden ser bendecidos en cualquier día del año. Padre, ¿puedo bendecir mi casa? ¿Puedo bendecir mi coche? ¿Puedo bendecirme a mí mismo? Claro. Cuando usted ve a un sacerdote verdaderamente católico que va con su sotana por la calle o en la iglesia o donde se lo encuentre, nunca se aleje de él sin pedirle la bendición, ya que por medio de la bendición de este sacramental que le da el sacerdote, usted recibe gracias especiales, usted recibe ayudas del cielo, usted se libra del infierno, usted se libra del poder del demonio. Cada vez que usted recibe la bendición de un sacerdote, cada vez que besa el anillo del obispo, recibe usted méritos y gracias especiales para poder pasar por este valle de lágrimas y poder sobrepasar los peligros que ello tiene para poder alcanzar usted el cielo. Es por eso que después de los sacramentos, de los 7 sacramentos de la iglesia, tenemos que tener en mucho cariño, en mucha devoción los sacramentales de la iglesia, como son las cosas benditas, las bendiciones que tiene la iglesia, las oraciones que ella hace, las consagraciones que hace el señor obispo por medio del santo crisma, ya sea de las personas, de los seminaristas,
para alejarlos del mundo y consagrarlos para Dios, ya sea de las vírgenes imponiéndoles un velo y consagrándolas al servicio divino, ya sea de los cálices o consagrándolos y alejándolos del uso pagano para el uso exclusivamente sacro. Y por último tenemos los sacramentales, que son los exorcismos. Cuando el demonio se quiere apoderar de un lugar, de una casa, de un animal, de una persona o de una cosa, para eso existen los exorcismos. Y cuando éste llegue a suceder, aunque es muy raro que en nuestros tiempos suceda, aunque poco a poco esto va a ir creciendo porque la maldad va creciendo, acuda usted al sacerdote para recibir no solamente la bendición, sino también el sacramental, que es el exorcismo contra Satanás y los ángeles apostáticos, creado por el Santo Papa León, para nuestra ayuda, para nuestro auxilio, para nuestra salvación. Entonces, queridos fieles, este próximo 2 de febrero bendeciremos las velas, haremos una pequeña procesión con ellas, y las tienen que tener en tanto cariño, en tanta devoción estas velas benditas, que hay que utilizarlas. Hay que venir a bendecir velas, hay que rezar frente a las velas benditas, hay que utilizarlas cuando hay tempestad, cuando hay enfermedades, cuando hay pandemias, cuando hay peligros, cuando hay temores, cuando hay miedos, cuando tengamos alguna necesidad de escoger algo bueno. Las velas benditas nos ayudan para todo ello, y por eso es importante que vengamos este día 2 de febrero, día de la Candelaria, de la purificación de Nuestra Señora, a bendecir nuestras velas, para poder tener este precioso auxilio de la gracia de Dios en nuestras casas y en nuestras vidas. Así es que bendito sea Dios, que dejó sobre su iglesia un cúmulo de gracias que se nos otorgan por medio de los sacramentos, y ahora aprendieron que también por medio de los sacramentales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.